Buenos días con todos los presentes. En este nuevo podcast el día de hoy vamos a tratar temas de derecho constitucional con los doctores Fernanda, Emily, Cristian y Mónica. Muy buenos días con todos, estimados escuchas de este podcast Derecho Constitucional y mucho más. Mi nombre es Fernanda Toaza y vamos a iniciar este podcast conversando acerca del derecho constitucional, la Constitución y un poco de sus partes. Desde los años 90, la justicia constitucional ha dado grandes pasos en igualdad. En los años recientes, la importancia de este fenómeno jurídico-político es innegable. La actual Corte Constitucional ocupa un papel central en el ordenamiento jurídico, incluso en el proceso de conflictos políticos y demandas provenientes de los movimientos sociales. Cabe recalcar que el país está regulado por una constitución que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico y debe ser aplicada en varios campos como las políticas públicas, producción legislativa y las decisiones judiciales. El derecho constitucional es la rama del derecho que nos permite actuar en estos campos con el objetivo de orientar la vida jurídica y política a partir del consenso constitucional. Las normas que son parte de la Constitución son referidas al derecho de la libertad de los ciudadanos, normas acerca de la legislación y las que confieren poderes al Estado. En la Constitución actual del 2008 no se distingue con claridad estas partes mencionadas, debido a que los derechos se encuentran transversalizados en todo el texto. En relación a lo mencionado, la sentencia 3616-IN plantea una inconstitucionalidad de algunos artículos del PROGEP, en donde posterior a un exhaustivo análisis se admitirá o se desistirá de su inconstitucionalidad. Muchas gracias, doctora. Solo una consulta de nuestros oyentes. En el caso de las constituciones rígidas, ¿qué procedimiento se da para la reforma? Se necesita la iniciativa del presidente. La Asamblea debe realizar dos debates donde en su mayoría dos de las terceras partes se deben tener muy en cuenta las cláusulas previas, en donde hay una provisión de reforma en cuanto a la estructura del Estado y sobre todo de los derechos y garantías inscritos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la abogada Emily Acosta, quien nos va a mencionar el tema de garantías y control de constitucionalidad. Muchas gracias por esta invitación al podcast. Pues bien, el tema de las garantías constitucionales tenemos que tener en cuenta que es una garantía per Hollywood, lo cual que plantea todo el edificio de las garantías. Esta está dirigida a asegurar la máxima efectividad de los principios constitucionalmente establecidos. Por lo que el fin inmediato que busca las garantías es el hacer efectivos todos los derechos fundamentales. Las garantías jurisdiccionales de igual manera tienen el deber de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza. Garantizar la eficacia y la supremacía constitucional. Y para ello tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde se plantean todos estos mecanismos para poder cuidar los derechos. Entonces, sus funciones principales son prevenir, evitar y reparar. Tenemos las clases principales, que son las ordinarias, que son interpuestas ante un juez, como acción ordinaria de protección, como el habeas corpus, habeas data y el acceso a la información pública y la extraordinaria, que son un ente a la Corte Constitucional. La acción extraordinaria de protección. Extraordinaria de protección de decisiones indígenas y la acción por un incumplimiento. Sus principales características son: todos los jueces son jurisdiccionales, todos los derechos son justiciables, los procesos de garantías ordinarias son del conocimiento, las medidas son cautelares. Entran en revisión las decisiones judiciales, la jurisdicción indígena y el cumplimiento de las normas y las sentencias. Como alertó al tema de garantías, tenemos el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es determinable para poder garantizar que las normas del ordenamiento jurídico estén acordes a los preceptos constitucionales y también los tratados internacionales, para así poder garantizar los derechos de las personas. El origen del control de constitucionalidad se da en Estados Unidos, por la creación de la Comisión Americana de Derechos Humanos, en base a la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos de todos los estados
Existen diferentes tipos de control de constitucionalidad. Se destacan 3 controles: el difuso, en donde todos los jueces que conocen el caso tienen la potestad para decidir sobre la constitucionalidad de una norma; el concentrado, donde solo un órgano es el ente encargado y los jueces, o a petición de parte, deben elevar a la consulta la validez de una norma; el mixto, en donde dependen las circunstancias de los jueces mismos quienes resuelvan o deberán así elevar un ente superior a la consulta. En cuanto a la sentencia 3616-IN, se está ejerciendo un control de constitucionalidad concentrado como lo tenemos en nuestro país, puesto que es el ente facultado, en este caso en el pleno de la Corte Constitucional. Es el encargado de analizar la constitucionalidad de la norma en lo que refiere a varios artículos en el Código de Procesos. Muchas gracias, abogada. Solo una consulta de nuestros oyentes. En el caso de la sentencia en análisis, ¿qué tipo de control se ejerce? Bueno, contestando a la pregunta, el control de constitucionalidad en el Ecuador es concentrado en cualquier tipo de consulta, puesto que se realiza el ente concreto, que es la Corte. Y además, en este caso también es abstracto, puesto que no se aplica en un caso concreto. Muchas gracias, abogada Emily. A continuación, doctor Cristian Viteri, quien nos va a exponer acerca de las fuentes de derecho constitucional, la participación y organización del poder y las funciones del Estado. Muchas gracias y buenos días con todos. Es gustoso poder estar aquí hablando de temas tan interesantes dentro del derecho. Bien, en cuanto a las fuentes del derecho constitucional, encontramos las siguientes: la Constitución y el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y los informes de organismos, también los internacionales de derechos humanos y también por último las sentencias de organismos internacionales. En cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, tenemos la Comisión y la Corte, que son los entes que rigen todo en cuanto al área de derechos. Los derechos humanos, también la ley se basa en normas generales y de interés común que estatuyen las bases del ordenamiento jurídico de conformidad con la Constitución, en donde también podemos destacar los reglamentos, que son la norma jurídica que nace de la administración pública, también fundamentales del Poder Ejecutivo, y se sustenta en sus atribuciones constitucionales. En cuanto a la participación y organización del poder, se basa en principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Funciones del Estado. Sobre las funciones del Estado hablaremos que en este contexto del Estado tiene funciones determinadas, que son la función legislativa. La función legislativa del Ecuador se conforma como una Asamblea Nacional unicameral, con personalidad jurídica y autonomía económica y financiera, administrativa, presupuestaria y de gestión. La función ejecutiva la ejerce el presidente de la República, que representa el Estado en forma extrajudicial, que ejerce la potestad reglamentaria y tiene a su cargo la dirección de toda la administración pública central e institucional, esta ya sea directa o indirectamente, a través de sus ministros o delegados. La función judicial proporciona un servicio de administración de justicia eficiente, eficaz y es efectivo. Muchas gracias, doctor Viteri. Solo una consulta de nuestros oyentes. En el caso de la sentencia en análisis, ¿cómo se ven reflejados los poderes del Estado? Muy buena pregunta. Refiriéndome a la sentencia en análisis número 3616-IN y acumulados al tratar de anular artículos de una normativa, infieren de manera significativa los poderes del Estado, sobre todo el Poder Judicial, que proporciona un servicio de administrar justicia basándose en la garantía y la aplicación de los derechos de los ciudadanos del país. Muchas gracias, doctor. A continuación, abogada Mónica Ushka, quien nos va a exponer nuestro último tema: justicia constitucional, supremacía de la constitucional y el poder constituyente. En cuanto a la justicia constitucional, se deben determinar aspectos fundamentales referentes al origen de justicia constitucional y a los mecanismos del control constitucional en el Ecuador. Aquí tiene que ver mucho con la teoría de Kelsen, que explica la teoría normativa, en donde nosotros como ciudadanos le ganamos una parte de nuestra libertad al Estado a cambio de que nos proteja y garantice nuestros derechos. Esto determina a la Constitución como norma suprema del Estado ecuatoriano. En cuanto al poder constituyente, es la potestad de crear una constitución, además de cambiarla o darle reformas su texto. Se clasifica en poder originario.
es el poder de elaborar una constitución, el que se da de manera primigenia, es decir, cuando se da por primera vez una carta fundamental, y el derivado también llamado revolucionado o etapa de constitucional. Es una nueva constitución, pero el Estado ya está fundado, por lo que no hay necesidad de volverlo a fundar. Ahora bien, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con sentencia número 3616-IN y acumulado 22, analizó 3 IN presentadas en contra de varios artículos del COGEP. Tras el análisis decidió desestimar la acción 2117-IN al destacar que la ejecución de las obligaciones laborales contenidas en normas impugnadas del COGEP contenga una disposición regresiva de los derechos. Muchas gracias, estimados doctores. Es grato tener aquí a grandes conocedores del derecho en cuanto a la norma constitucional y análisis de sentencias del Pleno de la Corte. Esperemos tenerlos a todos nuevamente en un nuevo tema dentro del podcast Derecho Constitucional y mucho más. Nos vemos en el próximo capítulo con más invitados. Gracias a todos por vernos.